Notas al pie. Hoy, Osmar Núñez. En este quinto capítulo de Notas al Pie tenemos la suerte de estar auspiciados aquí por Las Cuatro Plumas, Teatro de Las Cuatro Plumas, así que bueno, les agradecemos a ellos la participación. Ahora sí, Nico, todo tuyo el asunto. Bueno, estamos nuevamente en una nueva edición de Notas al Pie. Estamos acompañados esta vez del gran actor Osmar Núñez. Osmar, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hacer un repaso por tus grandes obras, por toda tu trayectoria. Pero primero, para empezar, queremos situarnos un poquito más atrás en el tiempo. Queremos montarnos a ese momento, ese punto de inflexión, si se quiere, donde vos dejás de lado esa rutina que tenías en tu momento, a tus 30 años, y decidís incursionar de lleno al arte de la actuación. Si bien toda tu vida te fuiste formando, te contaste en alguna que otra entrevista que desde chico atrapabas moscas y les realizabas diálogos y demás, siempre esas cualidades tan artísticas, es a tus 30 años cuando comenzás a hacer teatro de una forma más profesional, si se quiere. Contanos un poco sobre ese punto de inflexión, sobre cuáles son los motivos que te llevan a incursionar de lleno hacia ese momento. El deseo de siempre, desde que empecé a los 16 años a estudiar actuación, y fui de la mano de mi vieja, porque era muy chico, era menor, y estaba entre gente más grande, no mucho más grande, en aquel entonces habían 20 y pico, pero bueno, estaba muy empecinado en empezar desde chico, tratar de combinar colegio con la actuación y laburo, porque además yo trabajo desde muy chico, siempre me quise ganar mi mango, y entonces el deseo fue muy paulatino, todo muy lento, si se quiere decir, de profesionalizar este oficio. En definitiva es un oficio. Y bueno, es eso, fue un camino largo de estudio, de perfeccionarme, con grandes maestros, algunos conocidos, otros no nada, otros más o menos, pero siempre pensé que el actor tiene que transitar escuelas de actuación, porque creo que sí, que hay gente que nunca pasó por un taller y tiene muchísimo talento, pero creo que ese talento crecería aún más si pasaran por determinados talleres, con maestros, con compañeros, empezar a entender de qué se trata esta utilización de tu persona como instrumento, de tu corazón, de tu alma, para poner en un escenario. Entonces siempre me pareció que lo ideal y lo lógico era estudiar. Nunca pensé en ser famoso, nunca pensé que tenía que saltar a la fama o hacer una cosa si no tenía mis herramientas o mi herramienta afinada, como en este instrumento que soy yo. Así que fue todo muy lento por eso, creo, porque no era de presentarme a casting, era otra época también, donde, por ejemplo, tanto el cine como el teatro, sobre todo el cine, eran actores reconocidos ya, que venían de la televisión o de la radio, eran figuras muy fuertes, muy importantes. Cuando yo era chico, el cine era con esas figuras. Generalmente no había actores que vinieran del teatro, nada más. Entonces fue un camino arduo también, porque si bien el teatro es mi primer amor, el cine siempre fue un deseo muy fuerte, muy profundo, y me vino más de grande. Todo llega en la medida que uno persevere ahí, esté insistiendo con la prepotencia de trabajo, como decía Alejandra Boero, que no fue mi maestra, pero sí es una frase que ella tenía para sus alumnos cuando tenían que buscar trabajo como actores. Así que bueno, fue eso un poco. Entre algunos casting, otros no casting, fue así. Y llegué como a, si querés profesionalizarme, no hace tanto, hará 30 años. Para la edad que tengo no es tanto. Quiero decir que fue muy paulatino. Nunca dejé de hacer teatro, nunca dejé de actuar, de perfeccionarme. Por otro lado, laburaba de otras cosas para poder vivir.
tenía el apoyo de mis viejos, siempre los tuve en su momento, porque era muy chico y estaba tan decidido y me veían tan apasionado. En la biblioteca del colegio me leía todo, ¿entendés? En la primaria te estoy hablando, les estoy hablando, que me morfaba todos los textos que había ahí, sea teatro o no, por supuesto me atraía mucho más el teatro, sabía perfectamente lo que quería desde muy chico. Nunca supe cuándo me di cuenta que quería ser actor. Creo que siempre. Mis juegos estaban relacionados a la actuación. Volvía loco a mis amigos, a mi hermana más chica, la hacía improvisar el balcón de Romeo y Julieta y ella tenía 6 años, 5 años. Así que la vocación es algo muy fuerte en mí, nunca tuve dudas de lo que quería, siempre me decían, me costó decir soy actor porque tenía pudor, porque pensaba que no estaba preparado, siempre pienso que mi trabajo puede ser mejor, aún hoy me pasa, me siento actor, por supuesto, y siempre me sentí así, simplemente tenía pudor de emitirlo, de decirlo, verbalmente, porque de otra manera me veían que estaba ahí enganchadísimo. Siempre estaba, de alguna manera u otra, hasta en los lugares donde he laburado, que tenía mi momento en que improvisaba y jugaba a la actuación con mis compañeros de laburo. O sea que, ya te digo, esto de profesionalizarse, de venir con mi primer proyecto, en el primer proyecto en el que estuve, donde me pagaron un sueldo, que fue La Zapatera Prodigiosa en el año 92, creo, o 93, fue mi primer proyecto donde tenía un sueldo. Decía, a la pucha, qué logro enorme, qué fuerte. Ya había hecho algunas pavaditas, algunas cositas en televisión, pero muy cortitas, muy chiquitas, pero no era lo que yo quería. Lo que yo quería era el teatro y bueno, fue llegando de a poco y por suerte hoy sigo acá con el mismo deseo de siempre, extrañando algo de Ricardo, que es un espectáculo que había estrenado de Gabriel Calderón, dirigido por Mónica Benavides en la Carpintería. Estábamos los sábados y iba tan bien que íbamos a agregar los viernes. Y bueno, se cortó por esta pandemia de miércoles, como le pasó a todo el mundo. Y también estaba haciendo Agamenón con Ingrid Pericoli, dirigido por el gran Manuel Lievadni, que ya no está entre nosotros, pero fue el sueño de su vida hacer esa obra, y era un hombre grande, pero con una juventud impresionante, pero bueno, llegó el momento de irse de este plano, y él decía, me estoy despidiendo con el sueño de mi vida, toda mi vida quise ser Agamenón de Esquilo, y además con 2 actores, y me incluyo, por supuesto, que él quería mucho, como Ingrid Pericoli, con la que trabajó muchísimo más que conmigo. Y para mí también era un sueño hacer una tragedia griega, porque no la había hecho nunca, y me encanta hacerla. Y sobre todo este proyecto que fue fabuloso, y que lamentablemente tuvimos que bajar también por esta razón. Así que ojalá podamos retomar ambas en algún momento. Agamenón es más compleja en cuanto a su puesta, porque necesita una sala que tenga mucha altura para proyectar un video que está permanentemente en la obra, y digo, yo no soy muy adepto o muy fanático de las pantallas en el teatro, pero en este caso todo el coro, que lo hacemos Ingrid Pericoli y yo, los viejos, que son los ancianos, que son el coro, los hacemos los dos también en pantalla, o sea que están interactuando con nosotros todo el tiempo. Y es una apuesta fabulosa que logró Manuel Lievadni con grandes técnicos y artistas, y bueno, se despidió con su sueño, y me hizo participar a mí de ese sueño, y que también tenía de hacer no específicamente Agamenón, pero sí de hacer una tragedia. Toda mi vida quise ser Edipo Rey, nunca se dio. Así que bueno, eso, se cortaron 2 cosas muy fuertes y muy queridas que estaba haciendo. Algo de Ricardo es un espectáculo de Gabriel Calderón, un talentoso uruguayo, muy joven, que escribe muy bien desde muy chico,
Y cuando leí esta obra de él, algo de Ricardo, que tiene que ver con Ricardo III, pero también tiene que ver con el actor y con nuestro teatro. Digo nuestro porque tuvo una cierta adaptación, al ser el texto uruguayo, si bien no hay tantas diferencias, hay guiños que tienen más que ver con el país hermano. Entonces hubo que adaptarlo, lo vimos con la directora, creamos con el permiso del autor, que es tan generoso además, y la verdad que es un proyecto hermoso, con muchísimo humor, con muchísima poesía, porque si bien habla de Ricardo III, en definitiva, sobre todo habla del actor, del artista, y del laburante habla, porque había gente que veía el espectáculo que, es más, que no había ido nunca al teatro, y decía, qué cosa, me dijo una vez un tipo, qué cosa que son los sueños, ¿no? Cómo le cuesta a uno. O sea, que es bastante universal en lo que respecta al oficio o a la profesión. Es un teatro precioso, es una obra preciosa, algo de Ricardo también, como que no me la esperaba, realmente. Yo venía de hacer Las patas en las fuentes, de Lamborghini, dirigido por Ana María Fedra García, que fue un éxito también, hicimos gira, bla, 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 pero no pensaba que me iba a venir un monólogo tan rápido. Es una obra para un solo personaje, no me gusta decir unipersonal, algo de Ricardo, ¿no? Como fue Las patas en las fuentes también. Así que bueno, todo se ha truncado, esperemos que algo vuelva, si no es todo, algo, que volvamos a una nueva normalidad, que volvamos a la normalidad o a alguna nueva normalidad que nos permita desarrollarnos, encontrarnos con el público, que es lo que extraño por sobre todas las cosas. Sabes, Osmar, que justo me hablabas de Edipo Rey, me hablabas de Uruguay, y me das como el puente para empezar a entrar un poco en tu carrera. Y te quiero hablar de ese personaje que interpretaste en Dos Hermanos, sobre todo porque con Burman has trabajado bastante, ¿no? Digo, trabajaste en EDA, trabajaste en El Nido Vacío, y bueno, elegimos Dos Y el Hermanos. año pasado en televisión también, en Pequeña Victoria también. Hacía una señora trans, él producía allí. Por eso, Tenemos un lazo afectivo y artístico muy fuerte con y Burman con la figura que él representa como director aquí en Argentina. Quería un poco preguntarte también justamente ese personaje de ese profesor de teatro que justamente propone la apuesta de Edipo Rey, y sobre todo, obviamente, preguntarte cómo fue ese trabajo, pero también esta cuestión que tiene toda la película, que es el tema de la posesión, y va desde los dos hermanos que hace Graciela y Antonio, hasta el profesor que dice, en el momento le dice, esta es mi obra, esta es mi versión de Edipo Rey. Digo, todo el tiempo hay posesión en todos los personajes de esa película. Sí, son posesiones muy diferentes, ¿no? Porque el tema de los hermanos, hay conflictos muy lejanos, digo, que se manifiestan quizás en la película, pero esos personajes tienen una historia muy antigua, como el mío, pero que es diferente. Hay posesión sobre el otro muy fuerte, además, ¿no? Como una invasión de la intimidad, de los deseos, de las necesidades de cada uno, que se van, sobre todo en el personaje de Graciela, que es la más cuestionadora incluso, y el otro que ha permitido, como en el caso de Antonio Gasalla, ha permitido que la hermana invada tanta su intimidad, ¿no? Que no viera sus necesidades reales. Y en mi caso, en el caso de mi personaje, tiene que ver con que ese lugar a donde él vuelve tiene que ver con lo afectivo también. Con su madre, con su familia, con su infancia, y el sueño también de su vida era ser Edipo. Todo director te va a decir, esta es mi puesta, yo la diría, de hecho, las cosas, y sí, es mi puesta, y es respetable, porque en el caso de mi personaje, sobre todo que uno justifica siempre a los personajes, por supuesto debe ser así, y además coincido con eso, porque cuando uno sueña un formato, un estilo, o que uno tiene un estilo y quiere ponerlo en escena, y sobre todo cuando uno se mete con determinados textos, ¿no? En este caso es Edipo, digo, bueno, a miércoles, era el sueño de este tipo, y se da cuenta que está trabajando con un grupo vocacional, con gente que no son actores, y él pretende determinadas cosas de esa gente que no están en lo ideal, digamos, para hacer esa obra, ¿no? No, Esa es un poco la inconsciencia o la conciencia.
La inconsciencia o la conciencia, ¿no? De él también. ¿Cómo? No, perdón, no te quería interrumpir, que en un momento le dice a un personaje, ese diálogo está vacío, y le habla con términos a personas que quizá no manejan esos términos, digo, eso es lo gracioso del personaje. Esa es un poco la inconsciencia de él cuando el deseo te tapa el árbol, ¿no? Digo, ahí había algo de ese personaje de cierta inconsciencia y de cierta inconsistencia también. Vaya a saber si era un buen director ese hombre o si tuvo algo que ver realmente con la dirección. Él nombra un determinado lugar en España, que era un lugar de mucha bohemia, que creo que ya no existe más, pero el nombre que era de ese bar o de ese lugar de encuentro existió, no, ahora no me acuerdo. Así que bueno, era un personaje muy rico, muy bello, muy lindo. Además trabajar con estas dos bestias, como Gasalla, que es entrañable. Para mí haber laburado con Gasalla es un actor que yo admiro profundamente. Creo que es un actor con una capacidad que no conocemos, sobre todo en lo dramático. Graciela la hemos visto en distintas, sobre todo en lo dramático, muchísimo, ¿no? Y acá hace más comedia, si querés, y él más drama. Bien Graciela también. Está estupenda, estupenda. Eran dos figuras, para mí queridísimas. Graciela es como el sinónimo del cine argentino, ¿viste? Es la actriz del cine argentino, le guste a quien le guste o quien no le guste. Y tenía una impronta en las tomas, y vos decís, qué bárbaro, ¿viste? La mina tiene una conciencia de la luz, de lo espacial, de un set, maravilloso, maravilloso. Y Antonio tuvimos un vínculo genial, extraordinario, amoroso, y nos servía mucho para los dos personajes, porque se atraían, entonces esta admiración profunda y este respeto de él hacia mí como actor también, entonces fue muy fácil para mí tener las escenas que hice con Antonio y con Graciela menos, pero también fue muy interesante. Eso se filmó en Carmelo, en Uruguay, así que hemos convivido ahí bastante. Cuando uno se aleja de su casa para filmar, en el interior o en el exterior, o lo que fuere, se crea una cierta camaradería, y acá se creó con todos los actores, también con Ana Padilla, amiga, que está en la película, con Antonio, con Graciela, con todos los actores. Así que fue muy hermoso ese rodaje, hermoso rodaje. Osmar, ya que hablabas de algunos actores con los que te ha tocado coincidir más de una vez, me gustaría mencionar a Juan Minujín, que fue un actor con que coincidiste en 2 películas, nombraba Un año sin amor y El cielo elegido, que ahí es donde quería detenerme, de hablar de esa película tan controversial, si se quiere. Más que nada, tu personaje es bastante fuerte de verlo, ambos, Juan Minujín, también tanto como Osvaldo Bonet y vos, es una película que te deja con la boca abierta. Contame un poco cómo fue la construcción de ese personaje, que es tan particular, tan controversial. Uy, ¿cuántos años han pasado de esa película? No sé, pero debe ser del 2006, por ahí, 2007. Por ahí creo que debe ser. Quizás un poquito después, no me acuerdo, pero tengo la sensación que pasaron 1000 años. Ya habíamos hecho Un año sin amor. 2009. 2009, No me mira. equivoco. Da la sensación que fue más todavía. Mira, primero trabajar con Juan es un placer, porque es un gran laburante y un gran compañero y gran persona. Ya nos conocíamos con Juan, pero por supuesto que en Un año sin amor, que fue anterior al cielo elegido, habíamos tenido un encuentro muy lindo. Los actores, viste, cuando tienen ganas de trabajar y aman lo que hacen, casi siempre son buenos encuentros. El cielo elegido fue un proyecto de Quino González, gran director y un tipo con una cabeza que vuela más 1000. Cuando yo leo el guión me quedé también con la boca abierta. Cuando leo el guión digo, la pucha, qué película difícil. Mete el amor, la teología, lo macabro que puede ser las religiones a veces, o lo que creemos que es una religión. En este caso, recuerdo a Osvaldo Bonet, que además fue un compañero de trabajo en otra obra que yo hice, y además un gran director maestro, que está extraordinario en la película. Creo que es el laburo más supremo para mí de esa película, es
el de Osvaldo Bonet, es extraordinario lo que hace. Con esa película, cuando Quino me pasa el texto, se tardó mucho, el guión, tardó mucho en hacerse. Y yo tenía un deseo por ese proyecto muy fuerte. ¿Por qué? Porque me gustan los pecadores, me gustan los marginados, me gustan, no quiero decir los malos, porque si no, no podría ser malos, hecho malos para lo que puede parecerle al público, pero nunca creo que son malos. Los personajes así tan conflictuados, oscuros, con necesidad de estar en este plano lo mejor posible y van metiendo la pata por ese deseo, no saben, se pierden, son personajes perdidos, muy vulnerables, y para mí tuvo que ver con eso. Yo deseaba hacer ese personaje, creo que fue el de Un año sin amor, pero sobre todo aún más, porque el de Un año sin amor tenía como un juego muy establecido, reglamentado, y era un juego. Este personaje creía positivamente. Los tres son muy ortodoxos, cada uno a su manera, los tres personajes. Y en el caso de él, esto tan ortodoxo, va hasta las últimas consecuencias. Si el cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo, como él dice, no es un símbolo el cuerpo de Cristo. Se supone que, ahora no recuerdo cómo es cuando uno toma la sangre de Cristo, transmutación, parecido a eso, pero ahora no me acuerdo exactamente el término. El religioso está convencido de que lo que está tomando es sangre. Por eso el personaje de Osvaldo nos dice, son caníbales, somos caníbales. Por eso es muy... de hecho, no podíamos filmar en ninguna iglesia. Hubo que armar una capilla vieja, antigua, de un hogar atrás de Chacarita, un hogar de niños, o un ex hogar de niños, un lugar muy particular. Y hubo que armar la iglesia ahí, la capilla ahí, porque no, obviamente las iglesias cuando vos alquilás la locación, en el caso de la producción, algunos te piden los guiones, porque quieren ver a quién le alquilan para hacer qué. Y yo creo que la película es muy cuestionadora, no de la iglesia en sí misma, sino de lo que hacemos los hombres con las religiones, ¿no? Humana, sí, sí, de las contradicciones. De hecho, esto que vos decís, de que el personaje tuyo es vulnerable, se lo ve, no vamos a contar el final, ¿no? Pero al final Juan le propone algo, el personaje de Juan, y él le dice, no me estás mintiendo, ¿no? Pero con una ingenuidad muy grande, como hasta te diría que me da ternura, me llega a dar ternura ese cura con todas las cosas que hizo. Y eso es, primero, gran trabajo tuyo, sorprendente, ese tono que se logra, y yo creo que de por sí los tres están con un tono muy... Viste que a veces cuesta encontrar tonos que suenen tan verosímiles, pero los tres están en un registro muy, muy digerible, muy bien, ¿cómo se dice? Muy bien logrado. Entonces digo, eso por un lado de lo actoral, me parece a mí, ¿no? Y por el otro digo, también ese personaje que en el fondo es vulnerable. Y con su fe y con su creencia que la lleva a flor de piel, termina cayendo, bueno, en ese desenlace, pero lo hace por pura convicción de sus creencias. Absolutamente, absolutamente. Y está buenísimo lo que decís, porque además esto viene a colación a lo que yo decía recién, por eso no puedo decir ni los malos, ni los perversos. No, me gustan los personajes que para la sociedad son los pecadores, los que están marginados, relegados, a los que te cuesta mirarlos, verlos, entenderlos. El actor tiene que tener una mirada muy de comprensión y de piedad hacia determinadas personas, y comprenderlos, porque todos somos eso. De alguna manera todos tenemos oscuridades y luces, no somos todos divinos y amorosos. Estamos bastante reglamentados en la vida, y justamente lo que a mí me gusta de la actuación es que puedo romper con eso, de alguna manera, no siempre, o intentando siempre hacerlo. Y a mí me gustan los personajes complejos, profundos, me gusta bucear sobre el comportamiento humano, sobre la condición humana.
de eso se trata, y de poder viajar a otros mundos, a otros universos, otras texturas que por ahí decir no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver conmigo. Todos los personajes, si sea un asesino serial, tienen que ver conmigo. Y eso me encanta encararlo desde ahí. Y si no tengo nada en común, tengo que ver qué tengo que hacer yo para hacer lo que hace ese personaje o para necesitar lo que necesita ese personaje. Esa es la tarea fundamentalmente del actor, no hacer de sí mismo, porque cansamos también, o intentamos no ser nosotros mismos. Así que bueno, a mí me gustan los distintos colores de los personajes, y la verdad que tanto el cine como el teatro me han dado algo, muy poquito la televisión. El año pasado hice un personaje divino, hermoso, que me encantaba hacer, que era esa señora trans, con actrices trans, además la mayoría era un personaje precioso, duró muy poco, yo lo hubiese alargado más su muerte, porque era un pivot muy importante en la historia, cosa que y de una humanidad, un personaje, bueno, ahí era un personaje absolutamente bueno, si querés, comprensivo, a pesar de estar en los últimos estertores de la vida, ¿no? Tener esa generosidad para con los demás, un personaje precioso, hermoso, hermoso, hermoso. Además me ha dado satisfacciones muy humanas, muy sensibles, de gente trans que me ha escrito y de... Hermoso, 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 hermoso. Osmar, y si hablamos de personajes entrañables y de películas, si se quiere, de trabajos cinematográficos entrañables, bueno, fuiste parte de Relatos Salvajes, uno de los, a mi parecer, y creo que el de muchos, ¿no? Uno de los más grandes trabajos cinematográficos, por lo menos de los últimos tiempos. Y La bueno, película más taquillera de la historia. Estuvo en una ¿Cuánto película tiempo que fue estuvo la en más taquillera. cartel? ¿Eh? En cartel, digo, ¿cuánto tiempo estuvo? Un montón. Un montón, un montón. Y además, mira, yo que he viajado haciendo teatro sobre todo y filmado afuera, me ha pasado, la última vez que filmé fue en Perú, hace ya 2 años. Y cuando llegué a Perú, la película hace 2 años ya había pasado. Y sin embargo, la gente me reconocía por la calle en Lima. Yo decía, yo no puedo creer esto lo que pasó con Relatos Salvajes. Y además porque la siguen proyectando en televisión, en cable. Entonces la gente la sigue viendo y aún las que la vieron la vuelven a ver. Fue un fenómeno. Yo cuando leí ese guión dije, lo dije para mí, no se lo dije a los demás, esta película va a ir al Oscar, dije. Por muchos motivos, porque ni iba a dirigir ese estupendo guión, que es Cifrón, que es un gran director, y por las figuras que tenía esa película. Dije, esto va a ser un éxito. No pensé que iba a ser la película más taquillera, nada de eso, pero sí pensé que iba a ir al Oscar. No pensé que iba a ir a Cannes, porque no tiene un formato de una película para ir a Cannes. Hasta a Tarantino le gustó, que contaba Cifrón que Tarantino... Sí. ¿Sabes qué contaba Esbaraglia, Osmar, que Cifrón tiene una forma particular de filmar, como que él tiene todo el guión en su cabeza, entonces a veces no filma toda la escena de diferentes ángulos, sino que filma por pedacitos en una toma directamente ese pedacito porque sabe que quiere ese fragmento en esa toma? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Cómo fue el asunto ahí? Es muy diferente seguramente al de Leo, porque Leo tenía creo que es la de más de género esa. Es una película que tiene 2 millones de todo. Es dificilísimo de haber filmado eso, no quiero imaginarme lo que habrá sido, pero fue una fiesta para todos lo que le hicieron, que me encanta a mí esa historia, la de Leo y Donado, Walter Donado, que también está estupendo. Están los dos fantásticos, es un trabajo maravilloso. A mí es la que más me gusta, conjuntamente con la mía, o con la nuestra, con la de Oscar. Y ese personaje, cuando lo leí, me divertí muchísimo, muchísimo al leerlo, me reía, me parecía tremendo, ¿no? Con un personaje tan, yo no sé si corrupto, pero tan natural como lo hacen los abogados, o algunos abogados, que yo en ese momento me acuerdo cuando estábamos filmando, que todavía estábamos con el litigio ahí con los abogados por la sucesión de la casa de mis viejos y demás, ¿no? Entonces tenía como un permanente modelo de lo que pueden ser algunos abogados. No digo los abogados porque no quiero generalizar. Fue muy, muy... Mira,
Yo lo que puedo decir de Cifrón es que trabajás como un perro. ¿Por qué? Porque repite muchísimo. Esa manito que yo le hago en un momento al personaje de Germán, al jardinero, que está hablando y está diciendo cómo fue la cosa, y yo tengo que hacer un gesto con la mano diciéndole basta. No sé las veces que repetí eso. Ya mi mano era como otra persona, porque no podía asociarla conmigo. Es un perfeccionista, es absolutamente simpático, agradable, pero insiste, y cuando no está convencido, insiste. Decía Erika arriba, yo pensaba que era mala actriz, porque me pedía tantas cosas, y cambiábamos tanto. Bueno, es un poco así Cifrón. Yo no lo conocía, nunca había trabajado con él, pero sí me convocó para este personaje, y me encantó, porque es un personaje divino, precioso, y además trabajar con María Boneto, con Oscar Martínez, con Diego Velázquez, Germán da Silva, un elenco hermoso. Y el chico, Dice es el apellido, pero no me acuerdo el nombre ahora, el que comete el accidente. Bueno, hasta los extras son importantes y trabaja. Bueno, se ha trabajado mucho. Eso es Cifrón, es un perfeccionista hasta que no consigue lo que él quiere, y no es porque no te esté mirando, ¿eh? No es que él tiene en la cabeza una forma de actuación, no. Si te eligió a vos, es porque sabe que vos podés hacer ese personaje. Pero insiste y trabaja y repite. Tal es así que hubo una escena en que yo tenía, siempre es muy difícil, tanto en teatro como en cine, entrar a escena. Y este personaje venía, para hablar con el personaje de Oscar, venía de un pasillo, en off, y ahí ingresaba al plano. Y nunca me gustaba, él lo repetía, pero nunca me gustaba lo que yo hacía. Entonces, en la última, bueno, hecha, dice Damián, digo, ¿podemos repetirla? Después de repetirla tantas veces, y Oscar me dice, yo te voy a matar. Oscar Martínez, te voy a matar, ¿cómo que querés otra? Si quiero otra, porque no me convence. Así que era muy gracioso un director que repite tanto que yo le pida otra. No había necesidad de ninguna otra escena porque se repetía mucho, pero bueno, es un director extraordinario, gran tipo, con el que fue un gran compañero para trabajar, Damián. Con lo que hablábamos con María, justamente que esa historia en la que estás vos, yo te diría que te modifica o te tiñe la forma de ver después los noticieros, todo porque pega tan hondo a nivel social, es impresionante, ¿no? Ese abogado que tranza con el fiscal y es primero escalofriante, pero también yo te quería preguntar, de la mano de ese asunto, ¿vos cómo ves la relación entre lo moral, la ética y el cine? ¿Vos cómo lo ves ese diálogo que tiene el arte con esas cuestiones? Me parece fantástico porque uno toma posición de alguna manera de eso. Estás desnudando ciertas miserias de la sociedad. Esto pasa en lo mediático, en lo humano, en lo político, muchísimo. Entonces es como un espejo que el director quiere mostrar en una película de género, si querés, que la nuestra es más un alegato, casi no es una película, un corto, yo diría que es como un corto, ¿no? No sé si la enmarco totalmente en el género. Me parece que no, está emparentada, pero nada más. Creo que es por el final, sobre todo ese final tan crudo, tan tremendo. Eso, uno toma partido, uno quiere contar algo con eso. El director está de alguna manera denunciando eso. No es que eso no suceda. Eso sucede y mucho. No es sorpresivo, por lo menos para mí. Me sigue alarmando esas cosas, no me provoca sorpresa, pero me sigue alarmando que seamos tan ciegos, que vivamos transando en lo que nos informan, en lo que nos cuentan, que todo creemos que es así como lo dice la televisión o los diarios, y la realidad es otra, porque todos son tendenciosos. La radio, los diarios, la televisión, todos tienen un color o político, o porque tienen pauta política. Es muy difícil creer
Por eso hay que mirar alrededor mucho más, vivir. Este es un momento difícil porque no podemos mirar mucho alrededor, más que la cocina, el living de tu casa. Yo no miro televisión ya hace mucho tiempo. Lo miré al principio de la pandemia, cuando me di cuenta que hacían el show del COVID, dije basta porque cuando lo escucho a Khan, al infectólogo, cuando sé que va a estar, lo escucho. Me parece el tipo más centrado en los medios en este momento, de los más centrados. Sobre todo escuchar a un científico, ¿no? Un científico como Khan, que tiene una historia muy fuerte en la Argentina, un hombre que ha sido y sigue siendo un infectólogo de primerísima línea. Entonces a él sí lo escucho, quizás, si sé que va a estar, lo escucho. Bien, entonces tengo 3 que trabajan en salud. Así que también tengo la otra cara de lo que nos cuentan. Entonces es muy, volviendo, no quiero irme, ves que me voy por las ramas, pero respecto de lo que de lo que hizo Cifrón, con esta, como con todas, de alguna manera él denuncia, aún subrayando la violencia, como en el caso de la historia de Rita y Julieta, o la del canto, todas tienen un grado de violencia, la de Darín, lo mismo, ¿no? Yo he vivido lo que, yo no manejo, pero he estado con gente que maneja y le han llevado el auto y he ido a reclamar. Es increíble los actores que hacen los empleados a ir a retirar tu auto. Es maravilloso lo que hacen esos actores. Es maravilloso. No sé, es una película estupenda, está muy bien hecha, muy bien realizada, y para todo tipo de público que se puede divertir mucho y se puede asombrar de algunas cosas. Y tanto el tema de la ficción, el terror, todo se basa en la realidad, todo está basado en la realidad. Y hay veces que está solapada esa realidad por un juego fantasioso del director, o porque lo quiere poner de otra manera, pero de alguna forma está mostrándote, está contándote algo de tu propia realidad, de tu entorno. Tenemos que ser menos ingenuos cuando vemos una película, leer un libro, pero sobre todo cuando vemos una película, las películas están contando ya de lo que te están mostrando. Películas que quieren decir algo, que quieren contar profundamente algo, como es el caso de Relatos, que es un entretenimiento extraordinario. Pero esto que vos estás señalando es porque también hay una denuncia muy fuerte y muy importante a distintos sectores. Bueno, y me tocando parece este muy tema bien que lo hagamos. de lo cómo atraviesa el cine o la ficción a lo moral, también otro ítem, digamos, que atraviesa bastante es el tema de la historia. Y a vos te ha tocado vivirlo en carne propia, te ha tocado interpretar en más de una ocasión a un personaje políticamente histórico como fue Juan Domingo Perón, y en esta película tan hermosa de Juan y Eva, que han realizado un trabajo magnífico, tanto en interpretaciones como en dirección. Ha sido un trabajo tuyo magnífico. Creo que sos el indicado, te has transformado en el indicado para realizar a Juan Domingo. De hecho, es muy interesante, Nico, cómo Paula De Luque lo descubre a este Perón, que es mediante los planos detalles. No vemos un Perón de una, lo vemos, primero se está acomodando el reloj, después está con esto. Digo, también es muy interesante cómo lo introduce, ¿no? Sí, qué bueno que digas esto de Paula, porque Paula es la intención de Paula, y además era la intención de que la gente, porque no hay una imitación de Perón, yo no busqué ni la voz, si el porte era un militar, caminaba de determinada manera, tenía esa cosa paternal que para mí es la que trabajé más con Perón, y esa cosa de gran hermano, de gran padre, de gran amigo, de gran amante, digo, era, y de lo seductor que era Perón, porque lo era. Fue un trabajo, por suerte, tardó mucho en filmarse. Esta es la que más tardó en filmarse, porque a pesar de lo que se ha dicho, no aparecía la guita, no aparecían no aparecía la producción. Quizás estaba lo del Inca, pero no era lo suficiente para filmar la película. Entonces, hasta que aparecieran productores y demás, tardó mucho, y se fue posponiendo el rodaje. Pero nosotros seguíamos trabajando, yo seguía trabajando con las arengas, trabajé muchísimo con eso, muchísimo, porque las arengas sí tenían un color muy Perón,
nadie ha arengado como Perón. Y, y eso trabajé mucho por gusto, pero la idea de Paula era no imitar, era ir conquistando a la gente de que éramos Perón y Evita, que la historia de amor atravesada por lo político era lo fuerte y que nosotros teníamos que hacerlo lo mejor posible. Y fue un trabajo muy de dirección, ha estado pero metidísima en el actor, Paula. Yo ya había hecho con ella algo para televisión para los 200 años en Canal 7, en la televisión pública, que era una historia de amor, un triángulo amoroso, y ahí ella, esto me lo dice como 3 años antes, o 4, que quería que yo fuera Perón. Y yo miré como diciendo, pero yo qué tengo que ver con Perón, no tengo nada que ver. Pensaba eso. Ahora pienso que no, que algunas cosas tengo que ver con Perón. Pero en ese momento cuando me lo ofreció me encantó por un lado, pero por otro dije, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y bueno, y así fue, y después se sumó por suerte Julieta, porque yo tenía muchas ganas de que fuera ella, y así que bueno, fue ella. Hacía tiempo que teníamos ganas de hacer cosas con Julieta, y todavía tenemos ganas de hacer algo en teatro juntos, y ya va a llegar el momento en que podamos hacer algo juntos. Fue un rodaje, casi te diría que ese sí que fue una fiesta, mucha responsabilidad, pero fue un rodaje hermosísimo. Estábamos en la plenitud, sabiendo que estábamos haciendo una historia de amor que tenía que ver con dos de los personajes más importantes de la historia política argentina, que ya son, más allá de ser peronista o no ser peronista, son dos próceres. Así que fue un placer y siempre soñé con hacer la segunda parte de Juan y Eva. Pero bueno, no se dio. La hizo Laplace, que hizo sobre la Puerta de Hierro, que está fantástico. A mí me gustó mucho lo que hace Laplace en Puerta de Hierro, está estupendo. Me gusta más que cuando hizo la primera con la Goris. ¿Sabés que Puerta de Hierro está tierno, está... ¿Sabe? Sí. No, dime. justo que mencionabas... Interrúmpanme lo que quieran, ya les dije, interrúmpanme lo que quieran. Sí, ya estamos igual pasando a una nueva sección, pero te quería comentar, una nueva sección de la entrevista, digo, ahora te la explicamos, pero lo que te quería comentar que, bueno, también la película trata esa transición de Eva Duarte en el radioteatro, que quería hacer cine, y yo me acuerdo que hace un tiempito vi La cabalgata del circo, que está Libertad Lamarque, Hugo del Carril, y está ella. Primero que es una película que a mí me fascinó, ¿no? Por cómo retrata la historia. Hermosa película. Yo la vi no hace mucho, la vi hará un año. Y hace poquito buscaba cómo Libertad Lamarque contaba una entrevista que sí tenía algunas diferencias con Evita, pero decía, yo no tuve diferencias con Evita Perón, sino con Evita Duarte, con la actriz. Digo, tuve diferencias en otra índole que era artística. Ya lo decía es verdad. Ya en México, a sus grandes, no sé si 80 años de edad, pero bueno, digo, me parece también interesante que ese momento de Eva que retrata la película. Sí, además Eva llegaba tarde, esas eran las cosas que la exasperaba a Libertad Lamarque, que era una actriz ya besada, a pesar de la época que tiene la película, una mujer que tenía... Entonces eso la sacaba y se ponía muy nerviosa y discutían mucho. Creo que ese fue el motivo principal. No hubo ningún cachetazo, como dijeron, mucho tiempo. No. Bueno, mucha gente al día de hoy, en medio de la política, artístico, ¿viste? Porque ahora los políticos son medios, tanto en los medios, tan más que los artistas, que los actores, que los directores. Son más faranduleros algunos que los actores. Entonces, yo creo que hubo también una especie de lofer con esa historia, ¿no? Con lo que representa Eva Perón, como que ella la puso en su lugar, Libertad Lamarque, y no era así, no fue tan así. Fue las diferencias que tuvieron. Hay un momento al principio de la película cuando ella está contando, Eva, lo que hace Julieta, y es estupendo, tiene un tono de la época, que lo hace tan bien en el micrófono, contando una historia de amor. Hermoso trabajo el de Julieta, la verdad que hace una Eva no tan aguerrida como la que pensamos, ni tan con esa impronta tan fuerte que tenía, y hasta que Perón le da ese lugar, pasa mucho tiempo, no está en la primera parte de la película, pero sí hay escenas que decís,
Eva ya está tomando el toro por las astas, ¿viste? Ya está al lado de Perón queriendo intervenir en las decisiones, gracias a Dios que lo hizo, ¿no? Y hay una escena maravillosa, dos escenas para mí de Julieta que son maravillosas, una que tiene con Jimena Nganussi, cuando la va a sacar de la casa donde está viviendo con Perón, Jimena Nganussi, esa escena me parece formidable, y la escena que tiene con Garzón cuando va a pedir para que liberen a Perón, son dos escenas que está extraordinaria, en todas, pero esas dos escenas me gustan mucho de Julieta. Bueno, acá Nico te va a comentar la próxima sección. Estos son los últimos dos segmentos que, para no dejar afuera casi ninguna de tus obras, seleccionamos algunas, te las nombramos y vos nos comentás, bajo el concepto de notas al pie, que se nombró el programa, qué notas al pie justamente harías vos sobre estas obras. Cualquier anécdota, experiencia, lo que se te ocurra sobre estas obras, vos nos comentás y vamos avanzando, ¿te parece? La Dale. primera que te quiero comentar es Historia Clínica, la serie, el unitario que realizaste. Esa fue mi segundo Perón en Historias Clínicas, donde Leonora Wexler hacía Eva, que estaba muy bien también. Y a mí siempre me ha agarrado el Perón más sensible o más vulnerable. Primero que se está enamorando en la película, y acá es cuando se entera de la enfermedad de su mujer. Que dicen que las enfermeras que nunca vieron llorar a un hombre tanto como lloró Perón con la muerte de Evita, o con la enfermedad de Evita. Hermoso, estaba muy bien guionado esa historia, me gustó mucho. Hice un tercer Perón, que fue Arde Madrid, en España, con Perón en el exilio. También lo agarro ahí, papas baja todavía, fuera de su país, que creo yo tendría que haberse quedado en España. Hubiese sido lo mejor tener el recuerdo de Perón, de lo mejor que ha hecho, no su regreso, que no fue lo ideal. Sobre todo que nos traía a Isabelita y al brujo. Así que no quiero ni nombrarlo. Hace poquito creo estuvo que fue lo peor. Happyland que hace un tiempo estuvo en el San Martín, Happyland, sobre la vida de Isabelita después. Sí, no la vi. Yo tampoco, Pero estuvo. No, digo, sí, sé que estuvo, pero no lo vi. Al espectáculo. Sí, creo que fue una mala idea el regreso de Perón. Ha sido nefasto para mi gusto y no soy antiperonista. Me acerco cada vez más al peronismo, pero no soy antiperonista. Pero creo que ese regreso aún, dicen muchos, que cuando los llamó imberbes en la plaza a los montoneros, rompía la gente el carnet de afiliación en la misma plaza. Así que bueno, todos han tenido su parte negativa. Perón ha hecho muchísimo por el país y por los derechos del trabajador. Y creo que lo mejor que podría haber sido es no volver. Esa es mi opinión. Omar, continúo con Eda. ¿Qué me podés contar de esa producción argentina de Netflix? También con Burman, allí dirigiendo Burman. Le he pasado muy bien, un personaje lindísimo, porque si bien era un empresario, un hombre pujante, también tenía sus secretos, y eso me gusta, que tengas un pasado ahí dudoso. La pasé muy bien, trabajé muchísimo también, porque se filmaba full todos los días y mucho tiempo, así que, pero fue muy bueno. Lamentablemente la han destruido, los medios han sido muy duros, no solo con Juana, sino con la serie, cosa que no coincido para nada. Digo, puedes tener todas las observaciones que quieras sobre mi trabajo, el de Juana, el de quien sea, pero me parece que, no sé por qué fue tan negra, parecía como, vamos a darle. Era la primera producción de Netflix que se hacía en la Argentina. Y empezando por algunos actores que también decían cosas horribles sin haberla visto, y donde, en este medio, como en todos los medios, pero empieza a aparecer una especie de envidia de empezar a talar el árbol antes de plantarlo, y digo, ¿de qué se trata esto? Ya cuando se filmaba Eda, o se grababa Eda,
ya había malos comentarios. Entonces, fue muy lindo hacerla. Trabajar con Burman para mí siempre es un placer, con los compañeros lo mismo, pero tengo como ese sabor amargo de lo mal que la han tratado. No que hayan criticado que no le gustaba esto, de lo mal, del maltrato que tuvo la serie. No comparto ese tipo de crítica para nada, nunca. Aunque no te guste. Si no te gusta, no te gusta. Y está bien, y estás en todo tu derecho de hacer las observaciones que quieras. Pero la han maltratado muchísimo, muchísimo. Yo creo que hay que replantear, algunos críticos tienen que replantearse que viven de nosotros. Que viven de lo que nosotros hacemos. Entonces, se lo tendrían que replantear sinceramente. Hay muchos, y tengo nombres que no se los voy a dar, pero ustedes ya los deben también no te los conocer. vamos a pedir, quédate tranquilo. Pero hay bueno, muchos. yo coincido también en el sentido de que en su momento yo también estuve leyendo varias críticas que se hicieron al respecto, y dicho así sin ningún término poético, mucho con mala leche. Entonces, bueno, Sí. en ese sentido comparto. Y para cerrar este segmento, yo no quiero dejar de mencionar dos trabajos tuyos para que la gente los pueda buscar, que son Punto Muerto, es una película que trabaja Luciano Cáceres y Rodrigo Guirao Díaz y un montón de actores más, y Amores de Historia, que está con Mercedes Morán, un trabajo tuyo. No te voy a pedir notas al pie de esos dos por el tema de los tiempos, porque queremos llegar al final, pero te voy a pedir sí sobre estos dos, que son, en primer lugar, La Mirada Invisible. Hermosa, maravillosa película, fue importantísima filmarla en ese momento, había una gran necesidad de hacer esa historia, el libro es maravilloso, el libro original, y el guión me pareció que respeta mucho al libro con algunas licencias, sobre todo con el final, que fue también bastante discutido ese final. Bueno, Lerman es un gran director de actores, sabe muy bien lo que quiere. Julieta es una actriz estupenda, Julieta Silverberg. Fue casi mi primer protagónico, diría, o mi primer protagónico. Había hecho otras cosas, pero no de la envergadura de esta película. Me ha dado unas satisfacciones enormes esta película. He viajado, gané un premio en Francia, en Biarritz, mi primer premio en cine fue La Mirada Invisible. No tengo tantos tampoco. Bueno, me ha dado muchas alegrías, y lo que pasaba con la gente hasta el día de hoy, la gente me habla mucho de esa película, mucho. Así que esperemos que se vuelva a dar como fue Juan y Eva, que tuvo en el archivo durante estos 4 años pasados, no se dio ni Juan y Eva, ni La Mirada Invisible en Cinear, ni en la televisión pública. Así que esperemos que se vuelva a proyectar para aquellos que no la vieron. Yo la tengo, la veo creo que la he visto 4 veces, tampoco es que la vi tantas, pero me gusta ver cómo está filmada esa película, es una maravilla, una maravilla. Y hace poco Y Lerman... los planos de esa película, ¿cómo? Perdón. No, perdón, pero digo, hace poco Lerman estuvo también con un trabajo que hizo en la TV pública, La Casa, que tiene... que es la historia, diferentes periodos de la historia argentina en una casa ahí que sí, vi algunos, no la vi toda, pero estaba muy buena. Sí, pero digo, para hacer un hipervínculo un poco entre todo lo que me comentás. Pero la película... Gran director. Gran director, y la película también es de mucha riqueza visual, así que es súper recomendable. Y por último, antes de pasar al segmento final, te pido un comentario sobre Madraza. Bueno, había otro personaje que se las trae. Sí. Fue muy interesante trabajar en Madraza. El director no tenía mucha experiencia con los actores, y me costó un poco trabajar con él, sobre todo los primeros días, en los ensayos, porque sobre todo habíamos ensayado mucho, sobre todo la escena de esa especie de violación tremenda. No entendía muy bien la tarea del actor, pero fue escuchando de a poco. Creo que teníamos, cuando vos tenés un proyecto personal y tenés una historia con eso, y no tener la experiencia de la dirección de actores,
estás como defendiendo mucho esa idea que tenés y no mirás tanto al actor. Cuando lo empezó a mirar, ahí empezamos a trabajar y me parece que es un director muy interesante y eso. Pero fue interesante elaborar con él porque soñaba hacer este proyecto y costó mucho la actriz hasta que encontró a Loren, que era la actriz ideal para este personaje. Así que es una película muy divertida. Yo la pasé muy bien cuando la vi, así que ha tenido muy claro lo que quería. Pero bueno, me costó mucho al principio trabajar con él. Pero bien, digo, lo digo bien, no lo digo mal. Fue difícil porque también uno tiene un proceso para actuar y forma, no desde la forma, sino por lo menos en mi caso, desde adentro, ¿no? Tal cual. Eso. ¿Te parece, Osmar, si pasamos al último segmento del programa, donde es una especie de cuestionario, donde un ida y vuelta entre vos, entrevistado, y nosotros, bajo el concepto de vaya a saber qué, no sabemos bien qué vas a contestar, es un cuestionario, si se quiere, un poco más abstracto, poético, en el sentido figurado, para conocerte quizás un poco más y que lo tomes para donde vos quieras. Si te parece, comenzamos con algunas preguntas. Y la primera es, ¿qué banda o cantante musicalizaría la película de tu vida? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. ¿Qué No te banda o escuché, no cantante? te entendí. Uy, hay unos cuantos. Hay unos cuantos. Empezando por gente que está muerta, como Miles Davis, o como Ella Fitzgerald. Pero después tenemos los de acá que... Las Rinaldi, las tres Rinaldi son mi devoción, tanto Susana como Inés y como su hija. No me acuerdo, Piro es el apellido y no me acuerdo el nombre, mira vos. Creo que esas tres son fabulosas, además de ser grandes amigas, queridas, y no me pierdo un recital de ninguna. Me gustan muchísimo, en lo chiquito y en lo grande. Pueden hacer algo muy íntimo cantando, o hasta algo mucho más abierto y expresivo, porque las tres son actrices. También, mirá vos, las tres son actrices, entonces eso para mí pesa mucho. Eso, por ejemplo. Osmar, ¿qué director o directora dirigiría la película de tu vida? Me conoce mucho Burman, me conoce mucho Paula De Luque, Lerman, qué sé yo. Ellos tendrían que ser, porque quiero que sea argentino el director. Si no, te buscaría el director de La Cacería, ¿cómo se llama? Este director tan maravilloso. No me puedo acordar ahora. Ese director me gusta mucho. Hay muchos, por supuesto que hay muchos, pero los que me conocen más, los que saben más de mí, en realidad los que saben más de mí, de mi vida, son Paula y Lerman. Burman no tanto, no somos amigos, claro, pero sí nos da mucho placer trabajar juntos, eso lo sé, y eso me encanta, digo, es alguien que podría también hacerlo. Osmar, ¿una palabra o una frase que no te identifique? ¿Una palabra? O una frase que no te identifique. Qué difícil. Apolítico. Ahí va. Osmar, ¿cuál es tu pesadilla más recurrente? ¿Mientras duermo o mientras estoy despierto? Bueno, lo que vos consideres más apropiado. En este momento para mí la pesadilla son los medios. Se miente mucho, se tergiversa. El lofer que hay hacia los argentinos, que se obvien cosas horrendas como represiones, que no se digan, que los canales no lo hablen. Esas cosas me duelen en el alma, porque me dan mucho miedo, y esa mentira, ese formar políticos a través de los medios,
y como a mí me importa mucho mi país y la gente y mi vida y la de ustedes y la de todos, siento que tenemos que estar muy alertas. El otro día vi 22 de julio la película, excelente película, me pareció excelente, sobre el 22 de julio, el hecho tremendo que fue en Oslo, en Noruega, cuando se mató un ultraderechista, un enfermo, mata a un montón de estudiantes en una isla y también a la casa del primer ministro, la casa de gobierno sería. Y tienen un diálogo entre el abogado defensor del asesino y un hombre que pertenece a la ultraderecha, que forma grupos de ultraderecha en el mundo. Y me espantó esa escena, fue la escena que más me espantó de todo, porque se están formando grupúsculos, grupos, grandes bandas de ultraderecha que pueden ser realmente peligrosas para las sociedades. De hecho, tenemos en el mundo hoy, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, gente muy peligrosa. Y esto me da muchísimo miedo. Esta es una pesadilla muy fuerte. Osmar, si fueras una canción, ¿en qué estado de ánimo crees que te escucharían tus oyentes? ¿En qué estado de ánimo o en qué tiempo musical? ¿En qué estado de ánimo? ¿Cómo pensás que estarían si te tendrían que escuchar? Yo lo que pasa es que no sé en qué tiempo, la verdad que no lo sé. Sí te puedo decir, el jazz lo que me produce a mí, que me gustaría que les produjera a otros, el tango, algunos, no todos, pero el jazz me puede, yo escucho mucho a Miles Davis, a Coltrane, a la más grande que para mí fue y me sacan todo lo feo. No solo que me sacan todo lo feo, sino que me producen una felicidad inmensa. Yo no puedo explicar lo que me produce escuchar jazz, lo que me produce escuchar una buena banda de tangos, un buen cantante de tango. Me da una paz interior impresionante. Entonces creo que eso, que tendrían que tener mucha paz interior o que les produzca yo esa paz interior. La verdad que últimamente estuve muy obsesionado con la versión que hace Ella y Louis Armstrong de Chick to Chick. Estuve demasiado... Porque digo, las voces de ellos juntos es una cosa hermosa. No, Hermosa. soñada, sí, sí. Osmar, ¿con qué personaje histórico Tienen compartirías? algunos temas juntos que... Perdón. Ay, Sí. justo nos hicimos un fade. No, te decía, ¿con qué personaje histórico compartirías un café? Con Chekhov. Un whisky también te ofrecería Me encantaría. Me lo dijiste y me apareció así porque es como un pariente, como un amigo, como un padre, como un tío, como un hermano, como el amigo más fiel. Me encantaría. Sería, ojalá haya algo después que me vaya de este plano y que me pudiera encontrar no solo con la gente que amo, sino con alguien que admiro profundamente y me habla de mí todo el tiempo. Consejo, sin ningún lugar a dudas. Osmar, si tuvieras que vivir en loop, en repetición, un solo momento de tu vida, ¿cuál sería? ¿Cuál crees que sería? La verdad que no me gustaría quedarme atrapado en ningún momento, por más feo o más feliz que haya sido. Me gusta la vida y el devenir, que venga lo que venga y que sea todo lo mejor posible, pero no detenerme, no. Bien. Las últimas 4, Osmar, ¿qué le dirías a Dios? Se lo digo todos los días. Es más o menos todo lo que estoy hablando con ustedes. No sé, le diría que nos haga a los hombres un poco menos egoístas, que hablemos con la verdad, que nos pongamos siempre la mano en el corazón y también en la cabeza. Que no seamos impulsivos por el corazón, sino que podamos juntar. Había una frase de Papá Goriot que dice, se acordó tanto de su corazón que se olvidó de su cabeza. Entonces, yo quiero que sea eso, que no... De Balzac es la frase, de Papá Goriot de Balzac.
Entonces, eso, quiero que podamos aunar las dos cosas, que podamos ser más justos, eso. Osmar, te pido que nos nombres una película y un libro que recomiendes. Voy a ser medio recurrente y pesado, pero mi película de la vida es Pieza inconclusa para piano mecánico, y que está junto con La esclava del amor, que son de Nikita Mikhalkov, y que son a partir de Chekhov. Entonces yo las tengo, las veo siempre. Todo aquello que me da felicidad y que habla de mí, aún en el dolor, en la tragedia, en la comedia, no me importa el género, pero yo les diría dos, porque están ahí reñiendo: Pieza inconclusa para piano mecánico y La esclava del amor. Y libros, lean a Chekhov si quieren comprender la vida. Lean a Shakespeare, son los dos más grandes dramaturgos y escritores para mí de la historia. Y bueno, ahí están, ahí está todo, todo. Osmar, las últimas dos. Después de una guerra, ¿qué canción silbarías para promover la paz? Y voy a hacer una pregunta horrible: si la perdí o la gané, ¿no? Porque aunque nadie gana, para mí nadie gana en una guerra, desde que hay un muerto, no, nunca me lo pregunté. Ahora estamos viviendo otro tipo de guerra, por suerte y por desgracia. No sé, no creo que tenga muchas ganas de silbar después de una guerra. Solo se trata de vivir, de recomponerse, de ayudar, de que me ayuden, de eso. No sé si posiblemente vuelva a escuchar jazz, y vuelva a hacer todo esto que me hace tan feliz en la vida, un buen tango, y bueno, eso. La última pregunta últimamente trajo conflictos para la interpretación, entonces por lo menos te digo que es a libre interpretación, así que podés disparar para donde quieras. Y la pregunta ¿Me vas a es... hacer una pregunta? Sí, No sabía si era una pregunta o yo podía decir lo que quería. Decime, Nico, sí. Desde acá donde estás, desde acá, ¿cómo ves a los que están allá? Los veo, todo lo que puedo. Los veo. Los desafío, trato de encontrarme, pero los veo. Bueno, Osmar, más que agradecido de esta charla. No vamos a cortar nada, así que va a subirse entera a YouTube. Así que es para escucharla. Me parece que decís cosas muy interesantes y sobre todo sos un actor muy preciso que da gusto ver. Así que por mi parte y bueno, por parte de Nico también te agradecemos. Gracias, muchas gracias. Te agradecemos mucho que te hayas... Gracias a ustedes. Son dos tipos muy inteligentes y sensibles. Les agradezco muchísimo, muchísimo. De las mejores notas que me han hecho, de verdad se los digo. Y además aman lo que hacen. Aman el cine, así que bueno, les agradezco que se hayan informado también tanto. Muchas gracias. Nos vemos, Omar. Te la pasamos cuando ya esté terminado. Omar, muchísimas gracias. Gracias, chicos. Suerte.